Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Algo huele mal en París. Grifo. 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 Se oyeron pasos apresurados sobre la acera de cemento, junto con salpicaduras de agua de la lluvia torrencial de la semana. El dueño de esos pasos parecía ser un joven. Por la mochila que llevaba colgada al hombro, se podía suponer que era estudiante. En su mano sostenía un teléfono inteligente común. La pantalla estaba encendida y tenía un teclado numérico. Pero aún no se había marcado ningún número. El estudiante respiraba con dificultad y tenía el rostro enrojecido, pero no se detenía ante nada. El chico miraba constantemente por encima del hombro como buscando algo y, cada vez que lo hacía, soltaba un pequeño grito y corría más rápido. Era evidente que lo perseguían. El pobre niño intentó escapar de su perseguidor rápidamente, metiendo la pata en un callejón y tomando varias curvas cerradas. Por desgracia, su suerte se acabó al chocar contra una pared de ladrillos. El chico miró frenéticamente a su alrededor, buscando una forma de saltarla. Frustrado, golpeó el ladrillo con las manos, como si eso fuera a solucionar su problema. Dejó escapar un gruñido bajo antes de murmurar algo entre dientes. El pánico se reflejaba en su rostro. No, no, no. Tiene que haber algo. Hay que encontrar algo. Hacer clic. Detuvo lo que hacía y se giró hacia el sonido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el terror. El pobre muchacho miró fijamente a su agresor y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Le temblaban los labios y su cuerpo se estremeció. El adolescente gimió: por favor, hombre, no me hagas esto. No a mí. No me hagas esto. Se oyó otro clic y empezó a gritar histéricamente: no. 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 No quiero morir. No quiero morir. Por favor. Se apoyó contra la pared y sollozó. Tenía la cara empapada de lágrimas mientras su teléfono caía al suelo con un estrépito. Auge. Marinette despertó esa mañana hecha un desastre. Tenía los ojos rojos e hinchados. Sus mejillas estaban surcadas por las lágrimas. Su cabello estaba revuelto y tenía unas ojeras terribles. Habían pasado un par de días desde el ataque, pero aún sentía como si hubiera ocurrido ayer. No había pegado ojo en todo ese tiempo. No podía dejar de pensar en la pobre mujer, la madre de Sabrina. Simplemente, se derrumbó y murió. Y ella, Ladybug, no pudo hacer nada. La chica terminó derrumbándose frente a su compañero y luego sola en su habitación. Chad se ofreció a llevarla a casa, pero solo hasta la mitad del camino. Para evitar revelar su identidad. Algo que no le gustaba nada en ese momento, pero decidió aceptarlo por la alarma que le producía su Merakeles. La protagonista bajó a gatas de su litera y se desplomó en su chaise longue. No quería levantarse. No quería ir al colegio. Sabía que no podría soportar ver a Sabrina. La pobre chica había estado ausente un tiempo, pero, según un tuit reciente de Chloe, Marinette pensó que mejor la seguía, ya que se convertía en blanco de los akumas con tanta frecuencia, podría regresar hoy. Sin duda, la chica lo estaba pasando mucho peor que ella. Al fin y al cabo, era a su madre a quien había perdido. La culpa la carcomía por dentro y hacía que deseara quedarse en casa. «Marinette, ¿estás despierta?», oyó la dulce voz de su madre. «Sí. Ya me estaba preparando», suspiró la chica. «No te preocupes, Marinette, todo estará bien». Algo rozó su mejilla, tranquilizándola. Era Tiki, su querida Kwami. Se había quedado despierta consolándola todo el tiempo, sacrificando su propio sueño para que se sintiera mejor. «Esto es horrible. No debería ser yo quien esté llorando. Sabrina perdió a su madre, no yo. Pero la verdad es que yo fui quien falló. Debería haberlo sabido o al menos haber hecho algo». «No. No podías haber hecho nada. No lo sabías. ¿Cómo ibas a saberlo? No sabías que Hawkmoth había cometido semejante atrocidad». «Una atrocidad que aún no entiendo cómo pudo llevar a cabo», murmuró la última parte, obviamente para que la chica no lo oyera. Con un esfuerzo, la niña se incorporó y se dirigió a su tocador.
Mirándose en el espejo, tomó un pequeño cepillo. Tiki apareció volando con expresión preocupada. Marinette, no te esfuerces demasiado. Si no te sientes con ánimos, no vayas a la escuela hoy. Tengo que hacerlo. Quiero estar ahí para Sabrina, ella está sufriendo mucho más que yo ahora mismo. Si no pude salvar a su madre, al menos puedo ayudarla lo mejor que pueda. Marinette. La chica luchó contra el cansancio y se preparó esa mañana. Se maquilló más de lo habitual, intentando disimular las ojeras y aparentar que no estaba cansada en absoluto, como si no hubiera perdido el sueño por ello. Vestida como siempre, salió de su habitación y de su casa camino a la escuela. El ambiente era deprimente, por decirlo menos. Nadie a su alrededor sonreía. Todos parecían haber tenido la peor semana de sus vidas. Tan mala que chocó con alguien y, al disculparse, apenas la miraron. Si todos estaban así de mal, Sabrina debía sentirse fatal. Con eso en mente, aceleró el paso. No tardó en llegar. Subió las escaleras con energía y entró en la escuela. Por una vez, había llegado temprano, y eso solía presagiar algo malo si prestaba atención. La última vez que llegó temprano, Lila apareció y provocó un huracán. Un huracán que, además, la convirtió en una kuma. Pero, la primera vez que llegué temprano fue el día que conocí a Adrien. Aquel dulce recuerdo bajo la lluvia volvió a su mente. Todavía podía oír el trueno, el frío de la lluvia, su risa resonando, el paraguas cerrándose a su alrededor y el roce de sus manos. Era un recordatorio constante de por qué estaba enamorada de él. Una sonrisa se dibujó en sus labios antes de que volviera a fruncir el ceño. No era momento para la alegría. Observó a la gente que permanecía en el patio. Todos tenían el ceño fruncido. Nadie parecía feliz. Nadie sonreía. Si sonriera ahora, sería completamente fuera de lugar. Su mirada se posó en Sabrina. La chica estaba acurrucada en un rincón con Choe. Incluso Choe irradiaba tristeza, pero Sabrina, ella era, diferente. No estaba feliz. Nada de eso. Marinette pensó que era tristeza, pero ni siquiera eso era. Era, nada. No había nada. Ninguna emoción en absoluto. Sus ojos carecían de todo lo que los hacía humanos. La heroína quería creer que era porque se sentía, entumecida. Dios sabe que se sentiría igual en los días posteriores a la muerte de su madre. La pelirroja levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Marinette había acertado en su suposición. Tenía un aspecto terrible. Sus ojos estaban hundidos y parecía que las venas le recorrían la frente desde el extremo exterior hasta las sienes. Era como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. La chica le sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sin embargo, la sonrisa le provocó un escalofrío a Marinette. Se le erizó la piel y de repente sintió que se asfixiaba. ¿Acaso la culpa que había estado sintiendo volvía a atormentarla? Tenía que ser eso. La pelirroja se enderezó y se apartó de la pared en la que se había apoyado. Chloe, que estaba hablando, se detuvo de repente y se quedó mirándola fijamente. La heroína sentía los pies como si estuvieran pegados al suelo. Quería moverse, huir. Pero no sabía por qué. No. Es solo la culpa hablando. Hola, Sabrina, la saludó una vez que la chica estuvo lo suficientemente cerca. Marinette, dijo simplemente. Su tono era monótono. La chica tragó saliva con dificultad y dudó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Eso es todo? ¿Bien? ¿Simplemente bien? Bien. Eso sonó decepcionante. Supuso que cada persona afrontaba el duelo de manera diferente. Bien, repitió la chica. Oh, bueno, si hay algo que pueda hacer por ti, solo recuerda que siempre estoy disponible. Finalmente, sus pies respondieron y se giró para marcharse hasta que una voz la detuvo. 1. Miró por encima del hombro a Sabrina, quien la observaba con ojos inexpresivos. Vio cómo sus manos se movían nerviosamente a sus costados. Era como si estuviera ansiosa por hacer algo. Una cosa, repitió Sabrina. Hay, una, cosa, dijo con voz temblorosa. ¿Qué es? Sintió un vuelco en el estómago y notó que su corazón latía más rápido en su pecho. Tengo hambre.
Por alguna razón, Marinette se sintió aliviada y soltó una risita ante la petición de la chica. Supuso que tendría sentido pedirle comida a la hija del panadero. Pues bien. Estás de suerte, tengo una galleta de sobra que te puedo dar. Sabrina negó con la cabeza. No, tengo hambre de. Din don. Sonó la campana y los niños a su alrededor comenzaron a moverse de sus respectivos lugares. Todos se dirigieron a sus respectivos destinos. Marinette tenía la mirada fija en Sabrina, quien pareció sobresaltada por el sonido. Sabrina. Oyó que la llamaba Choe. Las dos dirigieron su atención a la diva. Marinette esperaba que actuara como siempre, pero se sorprendió al ver que la mirada de la chica se suavizaba al ver a su amiga. ¿Vienes? La chica la miró antes de volverse hacia Choe. Sí. Dicho esto, se puso a su lado y ambas se alejaron. Me pregunto, ¿qué iba a decir? Notas del médico, el paciente está vomitando sangre. Actualización sobre los casos de personas desaparecidas, la última en desaparecer es Jeanne du Parc. Se oyó la voz de una mujer en la sala. Provenía del televisor. Había dos presentadores, un hombre y una mujer, sentados a una larga mesa. Debajo de ellos se leía en letras grandes, caso de desaparición masiva. La mujer continuó, el caso del joven du Parc es el 14º hasta la fecha. La policía parece no tener pistas. Se desconoce qué le sucedió a estas pobres personas. Lo que no entiendo es cómo tantas personas han desaparecido en tan poco tiempo. ¿Dónde podrían estar? ¿Hay alguna fiesta rave asesina de la que no me haya enterado? Bromeó el hombre mientras la mujer ponía los ojos en blanco. Sea lo que sea, las víctimas no tienen nada en común. Algunas son niñas, otras adultas, algunas mujeres y otras hombres. Incluso sus orígenes son diferentes, informó al público. ¿Podría ser que tengamos un asesino en serie suelto, Juane? Leon cogió el mando a distancia y lo apuntó al televisor. Ojalá que no. Se apagó y dejó el mando a distancia sobre la mesilla de noche. Sus ojos estaban fijos en la chica que yacía en la cama. Su piel tenía un tono gris ceniza claro y parecía que no podía dormir. El doctor temía que esto tuviera algo que ver con las estrellas que había encontrado en su sangre. Hablando de sangre, junto a ella había un cubo de basura cubierto de un líquido rojo puro. Sin embargo, contenía motas de estrellas negras. La frecuencia de estas estrellas negras evidenciaba su importancia. Aún así, no estaba seguro de qué significaban. ¿Cómo nos sentimos hoy, Esther? Como una mierda. La sangre empezó a brotarle de la boca y se tapó con la mano. La chica se giró hacia el cubo de basura y dejó escapar un torrente de sangre. Se estremeció al oír el sonido. Leon deseaba poder hacer algo para aliviar el síntoma. Pero ya le habían hecho todas las pruebas posibles cuando empezó a vomitar sangre. Lo único que la mantenía con vida eran las transfusiones de sangre y algunos medicamentos. Por el momento, le puso la mano en la espalda y le dio una palmadita reconfortante. Cuando terminó, tomó un pañuelo de papel de una caja en la mesita de noche y se limpió la boca. Él notó cómo le temblaban las manos. Esto apesta, gimió. Seguro que sí. Pero no te preocupes, lo superarás. Doctor, le dijo. Su tono era diferente esta vez. Esa mujer, ella me hizo esto. ¿Perdón? Tartamudeó, visiblemente sorprendido. Parecía que ella seguía convencida de la aparente maldad de la enfermera Lucía. Centró toda su atención en ella. ¿Qué te hace pensar eso? Me inyectó una especie de medicina negra, la chica tosió y le salió sangre de la boca. Se tapó la cara con la mano mientras agarraba de nuevo el cubo de basura. Orinó antes de limpiarse la sangre de la boca. Me envenenó. Exclamó, levantando el cubo como si fuera la prueba. ¿Por qué querría hacerte eso? Porque es un monstruo. Me está haciendo esto. Señaló su rostro. A mí. Por favor, ayúdeme, doctor. Suspiró. Tendría que apaciguarla de alguna manera. Lo investigaré, prometió. Cuando Marinette llegó a casa, ayudó amablemente a su madre a preparar la cena.
La familia mantenía un ambiente alegre a pesar de todo el peligro que acechaba en el mundo exterior. Había oído hablar en clase, por parte de Alia, de las diversas desapariciones. Era motivo de preocupación, sin duda. En el lapso de una semana, 13 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Lo preocupante era que la mayoría vivía cerca de su escuela y de su casa. Marinette no mostró preocupación alguna por su seguridad. Ella era Ladybug. Estaba segura de que nadie la secuestraría. No mientras ella pudiera defenderse. A pesar de la creciente inquietud, el incidente le parecía muy lejano. Cuando llegó a la edad de comprender la maldad de la que eran capaces las personas, tal como se mostraba en las noticias, aprendió que esas maldades ocurrían fuera de su hogar. Este era su refugio, su santuario. Con el poder de Ladybug de su lado, no tenía mucho de qué preocuparse. Después de cenar, Marinette subió a gatas a su habitación y saltó a la silla. Dio una vuelta sobre sí misma un instante antes de sentarse frente a la computadora. No le tocaba patrullar ese día, así que podía concentrarse en sus tareas. Tomó su mochila y sacó sus apuntes. Luego encendió la computadora. Sonrió al ver las numerosas fotos de su amor platónico antes de abrir el navegador. Con Google abierto y con la contraseña protegida, se crujió los dedos y examinó el primer problema. ¿Cuál era la teoría detrás de este? A ver, la teoría de J. J. Thompson. Tecleó lentamente la primera letra y miró la pantalla. Para su sorpresa, apareció el nombre de un compañero de clase. Jean Duparc era el primer resultado de búsqueda. Probablemente se trataba de otra persona. Aún así, hizo clic. Lo primero que apareció fueron varios titulares de noticias y un video de las noticias locales. Las imágenes que se mostraban eran, en efecto, del Jean que ella conocía. El chico había sido comatizado y convertido en el mago de la desgracia hacía mucho tiempo. Pasó el cursor sobre el enlace del video y lo pulsó. El video cobró vida y oyó a los dos presentadores conversando animadamente. Estaban sentados a una larga mesa y debajo de ellos se leía en letras grandes, caso de desaparición masiva. Sus expresiones eran sombrías. Actualización sobre los casos de personas desaparecidas, el último en desaparecer es Jean Duparc, informó la mujer. En la pantalla apareció una foto del niño moreno, de pelo corto castaño y ojos marrones. Sonreía, y parecía que lo habían captado riendo. La presentadora continuó, el caso del joven Duparc es el 14º hasta el momento. La policía parece no tener pistas. Se desconoce qué le sucedió a estas pobres personas. Lo que no entiendo es cómo tanta gente ha desaparecido en tan poco tiempo. ¿Dónde podrían estar? ¿Hay alguna fiesta secreta de la que no me he enterado?, bromeó el hombre para intentar aligerar el ambiente. Pero era evidente que no le hacía gracia. La mujer, como si fuera rutinaria, puso los ojos en blanco. Sea lo que sea, las víctimas no tienen nada en común. Algunas son niñas, otras adultas, algunas mujeres y otras hombres. Incluso sus orígenes son diferentes, informó al público. ¿Podría ser que tengamos un asesino en serie suelto, Juane? Ojalá que no. Pausó el video y se quedó en silencio. La gente desaparecía todo el tiempo. Viviendo en una gran ciudad, era algo común. Pero esta era la primera estudiante de su escuela que desaparecía. Sintió un escalofrío de temor. Podría ser obra de otro Akuma. O de un ser humano enfermo. Esperaba que fuera un Akuma. Porque ella podía enfrentarse a ellos. Supuso que Ladybug tendría que involucrarse. Con la falta de ataques de Akumas últimamente, tenía tiempo libre. Interrogaré a la familia mañana. Chocar. El sonido de cristales rotos interrumpió sus pensamientos. La chica se enderezó y miró a su alrededor. Revisó la habitación para ver si algo se había caído. Todo parecía estar en perfecto estado. ¿Y entonces qué? Chocar. Su cuerpo se tensó y alzó la cabeza hacia la trampilla. La luz de la luna la inundaba como una cascada. Su cuerpo permaneció inmóvil mientras su mente daba vueltas. Algo estaba en su balcón. ¿Pero quién? Nadie sería tan tonto como para trepar por la pared de la panadería hasta su balcón. ¿O sí? Sería peligroso, por no decir imposible. Solo un superhéroe o un villano podrían hacerlo sin dificultad.
Con esa posibilidad en mente, se levantó y tomó su sombrilla de papel rosa, la que decoraba su tumbona. La dobló y la sostuvo junto a su cabeza, preparada para atacar a cualquier cosa que se moviera. Subió las escaleras hacia la trampilla. Al acercarse, la niña agarró el pomo y se dispuso a abrirla cuando se quedó paralizada. Sintió cómo se le iba el color del rostro y cómo el cuerpo se le helaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo iba mal. Muy mal. Armándose de valor, levantó la trampilla y miró hacia su balcón. En el suelo había una maceta rota. La tierra de su interior estaba esparcida y la flor que antes lucía orgullosa ahora yacía hecha pedazos. Era un narciso amarillo brillante que había estado conservando. Ahora parecía que alguien lo había pisoteado. Se giró y vio otra maceta rota, esta vez vacía. Le había sacado las semillas y la tierra hacía semanas y la había dejado allí. Quizás estaba en el borde y se cayó. Eso esperaba. Grifo. 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 Sus ojos se dirigieron a la barandilla. El golpeteo parecía provenir de allí. Marinette apretó con más fuerza la sombrilla. Le parecía que el sonido se aceleraba. Como si quien lo producía intentara atraerla hacia afuera. Quizás solo sea un pájaro o algún animal. Con eso en mente, se armó de valor y se dispuso a salir cuando Marinette gritó y cayó de espaldas sobre la cama. La trampilla se cerró de golpe frente a ella y su sombrilla se le escapó de la mano. Rodó escaleras abajo. Miró hacia abajo con expresión irritada. Era su madre. La anciana china la miró con una ceja alzada. Sí, mamá. Solo vine a ver cómo estabas, cariño. ¿No habías dicho que estabas haciendo la tarea? Sí. Es que, olvidé algo en mi balcón. No te preocupes. Ya lo tengo. Dijo sonriendo y señalando la sombrilla que ahora estaba en el suelo. Ya veo. Bueno, buenas noches. No te quedes despierto hasta muy tarde. No lo haré. Sonrió la mujer y bajó gateando las escaleras, cerrando la trampilla tras de sí. Marinette soltó el aire que había estado conteniendo y se dejó caer sobre la barandilla. Estaba agotada, esta semana empezaba a ser demasiado para ella. Miró por encima del hombro hacia el cielo nocturno. Tenía un presentimiento. Un presentimiento aterrador de que algo iba a suceder. Algo malo iba a suceder o estaba a punto de suceder. Esperaba que su presentimiento fuera solo eso, un presentimiento. El doctor Lepine, fiel a su palabra, sí que investigó a la nueva enfermera. Aunque no con la profundidad que Esther quizá hubiera deseado. Siguió con sus tareas como de costumbre y casi se olvidó del asunto hasta que vio a una compañera. Una anciana amable que trabajaba en recepción. Por muy amable que fuera, su defecto era su afición al chisme. Lo sabía todo de todos. Se acercó a recepción y la saludó. ¿Cómo está, señora Bianca? Ella lo miró con una sonrisa. Estoy excelente, doctor. ¿Necesita algo de mí? Sí, ¿puedes decirme algo sobre una mujer llamada Lucía? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lucía? Su expresión cambió y lo miró con una sonrisa triste. ¿Has estado investigando la historia de este hospital? Era una pregunta extraña. ¿Qué tenía que ver una enfermera nueva con la historia del hospital? Decidió complacerla y ver que sabía, y asintió con la cabeza. Sí. La mujer apartó la mirada y continuó su relato. Hace un año, antes de que te trasladaran aquí, teníamos a otra doctora llamada Lucía Bonnot. La incriminaron por el delito de dar medicamentos recetados a sus pacientes adictos. Tenía pruebas contundentes, así que se suicidó. Se volvió hacia él con una mirada penetrante. Al menos eso es lo que nos hicieron creer. Al final, se descubrió que su muerte no fue casual y, cuando encontraron a los verdaderos culpables, uno huyó y el otro murió de un infarto. ¡Ay, Dios mío! Supuso que la enfermera Lucía era simplemente una mujer con el mismo nombre que ese médico. ¡Qué lástima! Es muy trágico. No tenía ni idea. Está bien. La investigación duró meses y las noticias estaban demasiado ocupadas centrándose en la Dibu y Chat Noir. No cubrieron la noticia ese día. Ya veo. Tarareó.
Entonces, ¿por qué quería saberlo? Hay una enfermera llamada Lucía. Uno de los pacientes está convencido de que es malvada o algo así. Madame Bianca arqueó una ceja ante eso. ¿Demonio? Él asintió, necesito que la examines. Quiero tranquilizar a la paciente. Por supuesto, doctor, dijo la mujer, alejándose en su silla giratoria hacia el ordenador cercano. Él la observó mientras tecleaba antes de dirigir la mirada a la pared que tenía detrás. Había más de una docena de fotos en la pared. Había fotos grupales en blanco y negro y a color. La más reciente era de los dos héroes posando con algunas enfermeras. Justo al lado había una foto grupal de los médicos. No se reconoció en ella, así que supuso que era anterior a su traslado. Sus ojos azules recorrieron cada rostro hasta detenerse en uno. Un momento. Era una mujer sonriente. Tenía el cabello rubio y unos ojos azul claro que brillaban como el sol. Llevaba el cabello recogido en un moño, un estilo que le resultaba familiar. Por su postura, supo que se encontraba orgullosa junto a sus compañeros. Esta mujer se parece mucho a... Señora, dijo, captando la atención de la mujer antes de señalar la fotografía. Esa mujer de la foto. ¿Quién es? Se dio la vuelta y miró la foto. Volvió a mirarlo antes de seguir su mirada. ¿La rubia? Él asintió. Ella se giró hacia la pared antes de incorporarse. La señora golpeó el vaso contra la cara de la mujer. Es la mismísima doctora Lucía Bonnot. Imposible, murmuró. ¿Cómo podía ser? La mujer era idéntica a la enfermera. Sintió un vuelco en el estómago. Recordó la expresión de miedo de Esther y la sonrisa de la enfermera. Ahí estaba de nuevo. La sensación de pavor invadiéndolo. Tengo que ir a comprobarlo. Tengo que ir. Código azul, código azul. Nivel 1. El locutor anunció la hora y vio pasar a un grupo corriendo. Su corazón se aceleró al verlos dirigirse hacia la habitación de Esther. Rápidamente aceleró el paso con ellos y rezó en silencio para que no fuera la habitación de Esther. Sin embargo, no perdió tiempo y salió corriendo de la recepción. El joven doctor pasó junto a unas enfermeras desconcertadas antes de girar bruscamente. Sus ojos recorrieron brevemente las paredes antes de adentrarse en el pasillo. Con la mirada fija en un lado y otro, finalmente encontró la habitación. El número en la puerta era el 4219. No era la habitación de Esther. Suspiró aliviado. Gracias a Dios. La puerta estaba abierta de par en par y podía oír los gritos frenéticos de cada máquina en el interior. Agarró el marco de la puerta y se giró para entrar corriendo. Allí vio a dos enfermeras que ya comenzaban las compresiones torácicas. Leon entró corriendo y se acercó al paciente. Era un anciano. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo inerte. Su piel era de un color gris pálido con una espesa capa de sudor. Levantó la vista y notó que la enfermera se cansaba. Déjenme, dijo, dando vueltas y haciendo que la enfermera se apartara para darle espacio. Colocó la palma de la mano en el centro del pecho del paciente. Juntó las manos y las entrelazó. Con los brazos extendidos, presionó y le realizó 30 compresiones. Después, le dio 2 respiraciones. Este ciclo se repitió hasta que levantó la vista y dio una orden a las enfermeras. Adrenalina, ahora, y que alguien llame al doctor Lambert. Asintieron y se apresuraron a seguir sus órdenes. Leon continuó con la reanimación cardiopulmonar. Miró el monitor y gruñó al verlo. Seguía sin haber respuesta. Ni siquiera la adrenalina hacía efecto. Maldita sí. Siguió hasta que oyó entrar a más gente en la habitación. Levantó la vista y vio a su interno. Vine en cuanto me enteré, dijo Lambert sin aliento. Bien, recupera el aliento y luego te cambio, dijo el interno, asintiendo y golpeando la pared con la mano. Mientras recuperaba el aliento, Leon continuó con la reanimación cardiopulmonar, intentando averiguar la causa del paro cardíaco. Repasó el historial del paciente. Este hombre había ingresado inicialmente por problemas en las rodillas. Tenía programada una cirugía, que fue un éxito, y estaba a punto de irse cuando, de repente, enfermó. El origen de la enfermedad aún no estaba claro. Empezó como un resfriado y luego empeoró.
Tuvo fiebre alta, dolor en el pecho, mareos y náuseas, y después empezó a vomitar sangre. Ahora, estaba en estado vegetativo, con la piel grisácea y... Leon jadeó al darse cuenta. Perdió el impulso con las compresiones. Lambert, cúbrete, ahora, gritó, retrocediendo mientras el interno se abalanzaba sobre él. Leon se giró y vio la papelera junto a la mesita de noche. La cogió y miró dentro. Efectivamente, estaba cubierta de sangre. La mayor parte se había secado y mostraba justo lo que temía, estrellas negras. Soltó la papelera y corrió hacia otra enfermera. ¿Quién fue la última persona que estuvo con el paciente? La enfermera se quedó un poco sorprendida por su pregunta y tardó un segundo en ordenar sus ideas. El hombre cogió el portapapeles que estaba al pie de la cama del hospital y lo miró. Enfermera Lucía, al parecer. Volvió a tener ese mal presentimiento. Señor, nada funciona. El doctor miró el reloj y se volvió hacia el equipo. Sigan así, solo han pasado 4 minutos. Manténganse así. Al final, el paciente no sobrevivió. Intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero fue en vano. Registraron la hora de su muerte y se dispusieron a informar a la desafortunada familia. Leon se sentía inquieto. Este era su segundo paciente con síntomas similares a los de Esther, incluyendo las misteriosas apariciones de estrellas. Además, estaba el misterio que rodeaba a la enfermera Lucía. Esther la temía, y este hombre murió bajo su cuidado. Sin mencionar el pequeño detalle de que se suponía que ella también estaba muerta. Le había dicho al interno que tomara muestras de sangre del paciente. Si tenía razón, y estaba seguro de que la tenía, ambas mostrarían las mismas estrellas. Recordaba la expresión de confusión en el rostro del chico cuando se lo preguntó. Lambert, dijo de repente dirigiéndose al becario. Sí, señor. Recojan algunas muestras de sangre del fallecido y llévenlas al laboratorio inmediatamente. ¿Por qué? Necesito confirmar algo, fue todo lo que dijo. Ahora esperaba. El doctor apoyó los codos en el mostrador y miró fijamente el expediente que tenía delante. Bianca finalmente le dio la información sobre la enfermera Lucía. Consultó su currículum y la información general que tenían sobre ella. A primera vista, todo parecía normal. Demasiado normal, de hecho. Solo cuando investigó más a fondo se dio cuenta de que no había nada sobre ella. Se había registrado como Lucía de Amboise, pero esa persona no existía. O al menos, no tenía rastro digital alguno. Lo cual era prácticamente imposible en la actualidad. Así que usó su otro nombre, Lucía Bonnot. Resultó que la señora Bonnot tenía bastante presencia en Internet. Tenía una cuenta para promocionar el hospital, Instagram, su cuenta personal, Facebook, y otra que usaba para mantenerse al día, Twitter. Descubrió que estaba casada con un hombre llamado Xavier, quienes eran sus padres y su familia extendida. Nada de eso importaba realmente, pero lo que sí le interesó fue la persona que tenía registrada como hermana. Olivia Bonnot. La chica solo tenía una cuenta en redes sociales, Facebook. Y en ella solo había publicaciones aleatorias de fotos. Parecía que era una aspirante a fotógrafa. Tenía imágenes de todo París, de algunos de sus héroes y, de vez en cuando, de flora y fauna. Sin embargo, su tema favorito eran las arañas. Perdió la cuenta de todas las fotos de arañas que había en su página. Incluso su foto de perfil era una. Extraño. De repente llamaron a la puerta y ésta se abrió de golpe. Se giró y vio al doctor Lambert y a su amigo Pierre. Tengo las muestras, Leon. El doctor fulminó con la mirada al interno. El chico se dio cuenta de su error y sonrió tímidamente. Quiero decir, doctor Lepine, señor. Me lo encontré de camino para acá, dijo Pierre mientras se acercaba a él con una sonrisa. ¿Estás trabajando en algo? Sí, dijo, indicándole a Lambert que colocara las muestras en el mostrador. Se acercó a la caja y sacó la bandeja con las muestras. Lambert, tráeme la muestra de la señorita Jones. ¿De acuerdo? El becario se acercó al refrigerador, sacó una bandeja y buscó entre las muestras la de Esther. Leon preparó una muestra de la sangre del anciano y alisó el microscopio.
Si no se equivocaba, de lo cual estaba casi seguro, debería ver esas extrañas estrellas. Conozco esa mirada, has encontrado algo, ¿verdad? Preguntó Pierre. Leon asintió con la cabeza, en cuanto a esas estrellas que vimos. ¿Sabes lo que son? No, pero encontré otro caso. Extendió la mano mientras Alfred le entregaba la muestra. Preparó un portaobjetos, etiquetando ambas muestras para no confundirlas. El doctor examinó primero la muestra de Esther bajo el microscopio. Las estrellas seguían proliferando como siempre. Luego pasó a la del anciano. Era tal como temía. Tenía razón. Se enderezó, apartándose del microscopio, y se llevó la mano a la barbilla, pensativo. Pierre se inclinó y miró por el endoscopio. El otro médico jadeó antes de retroceder. ¿Podría tratarse de un brote? Posiblemente. Es difícil asegurarlo, dijo volviéndose hacia su amigo con expresión seria. ¿Alguno de sus pacientes ha experimentado alguno de los siguientes síntomas: debilidad, fatiga, mareos, síntomas de resfriado, vómitos con sangre y decoloración de la piel? ¿Como si su piel se viera grisácea? Pierre frunció el ceño y se tapó la boca con el puño, pensativo. Desvió la mirada antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Sí. De hecho, son dos. Uno padece cáncer y el otro tiene una afección cardíaca que requiere que permanezcan hospitalizados durante largos periodos. Ambos empezaron a vomitar sangre hace poco y tienen la piel grisácea. Bien, tienes que averiguar quién fue el último en administrarles la medicación. Ya lo sé. Enfermera Lucía. ¿Por qué? Y ahí estaba de nuevo, la falsa enfermera. ¿Qué dicen de ella? Podía ver la confusión de su amigo. También la de Lambert. El pobre becario los miraba a ambos con los ojos muy abiertos. ¿La llaman malvada? Pierre apartó la mirada. Se quedó callado un instante. Ambos me suplicaron que no la dejara acercarse. No lo entendí. Revisé su currículum. Su historial. Parecía estar bien. Demasiado fino, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar con esto, León? Creo que estamos tratando con un ángel de la muerte. Capítulo 18. Investigaciones. Tras compartir sus sospechas con su amigo más cercano, Pierre, el doctor León se sumergió en su nueva investigación. Pierre se mostró reacio a ayudarlo. Incluso consideró ridícula su afirmación. Y, desde cierto punto de vista, en cierto modo lo era. Lo único que tenía era la palabra de sus pacientes. Los pacientes de Esther y Pierre temían a Lucía. Y la última persona a la que ella atendió había fallecido. Lógicamente, era una teoría poco creíble. Yo no la llamaría todavía un ángel de la muerte, León, le aconsejó su amigo. Mucha gente ha muerto a manos de enfermeras y médicos. ¿Qué, vas a ir tras todos los que han tenido un paciente fallecido a su cargo? Eso te incluye a ti, ¿sabes? Pierre tenía razón. ¿Y de qué manera? Aún así, no podía acallar ese presentimiento. En cuanto vio la imagen, supo que algo andaba mal con la enfermera. Lo único que reforzaba sus sospechas eran las extrañas estrellas negras y el miedo de su paciente. En ese momento, estaba sentado en su oficina frente a la computadora. Pierre y el interno, Lambert, estaban sentados frente a él. Había papeles esparcidos a su alrededor. Dada la falta de pruebas contra Lucía, la mejor acción que podía tomar era averiguar qué supuestamente les inyectaba a los pacientes. Si descubría qué enfermedad se estaba propagando, podría encontrar la manera de combatirla. Dado que solo se habían registrado 2 casos relacionados con estas extrañas estrellas y que solo uno de ellos resultó muerto, no se consideró una situación de urgencia. Se trataba principalmente de fenómenos que se percibían en la habitación. Sin embargo, al fin y al cabo, era una enfermedad que debía detectarse a tiempo antes de que fuera demasiado tarde. Lo positivo era que, hasta el momento, se había recopilado una variedad de síntomas: debilidad, fatiga, mareos, síntomas de resfriado, vómitos con sangre y decoloración de la piel. Envió a Lambert a buscar casos de personas fallecidas o vivas que coincidieran con todos esos síntomas. En especial, los de hacía un año. Era improbable que la enfermera Lucía fuera la misma doctora. ¿Cómo se podría fingir una muerte violenta?
Sin embargo, un querido amigo suyo siempre le recordaba una cita del famoso detective Sherlock Holmes. Cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Aún así, si lo fuera, algo improbable, ¿cuál era su motivo? ¿Venganza? Ningún paciente merecía ser infectado con enfermedades desconocidas. Era simplemente inmoral e ilegal. ¿Acaso se trataba de una elaborada conspiración para vengarse del hospital por el daño que le habían causado? Dejando de lado los motivos, si su intuición era correcta y algo no andaba bien con esa enfermera, entonces tenía la obligación de hacer algo al respecto. ¿Dónde está tu becario, León?, murmuró Pierre mientras revisaba los archivos. Sus gafas descansaban sobre el puente de su nariz. El doctor alzó la vista y chasqueó la lengua. ¿Veo que está mirando las redes sociales? Tengo una sospecha. Siempre haces lo mismo, dijo León, mirándolo fijamente y sacándole la lengua en broma. Me resulta imposible que no exista ni una sola imagen de esta mujer. Pierre suspiró. Algunas personas son más cautelosas con ese tipo de cosas, León. Lo entiendo, pero ni siquiera una foto familiar, exclamó con un suspiro. En cuanto terminó de hablar, bajó la página y vio una imagen subida. Era una foto grande de la familia Bonnot. Distinguió a los padres y al marido de Lucía, pero por fin vio a Olivia. O al menos a quien él creía que era. Pierre volvió a mirar la pantalla. ¡Oh, Dios mío! Gemelos idénticos, los ojos de León se abrieron de par en par al ver el mismo collar de araña en Olivia. Toc toc. Volvieron la vista y vieron al nervioso becario con una caja de archivos en la mano. Ya estoy aquí, anunció. Encontré los archivos que me pidieron. Con la nueva información aún en la cabeza, León se levantó y se acercó a ver los archivos. Lambert dejó la caja sobre la mesa para que los revisaran. Lo más interesante, y estoy seguro de que lo encontrarán, es que en todos los casos, la enfermera Lucía estuvo involucrada. Olivia, corrigió León mientras hojeaba los archivos. ¿Olivia?, repitió Lambert. Su verdadero nombre es Olivia Bennett. Marinette fingió cansancio y enfermedad para no ir a la escuela esa mañana. Se sentía culpable por mentir, pero tenía cosas más importantes en que pensar. Su madre la había regañado un poco por trabajar demasiado y le había ordenado descansar. Así que, con una pila de almohadas bajo la manta, la D-Book salió de casa y se fue a investigar. Voló hasta la comisaría. Aterrizó frente a un gran edificio color beige. Sobre las puertas ondeaban con orgullo 3 banderas de su nación. Se dirigió a las puertas dobles de cristal. La heroína ignoró las miradas de sus conciudadanos al entrar. Dentro había grupos de personas. Todos iban y venían corriendo. Todos estaban ocupados. Llegó a la recepción, donde vio a toda la gente angustiada sentada, esperando. Algunos estaban enfadados y otros temblaban. Podía sentir la desesperación en el aire. Una mujer la reconoció, tenía el maquillaje corrido por las mejillas y un pañuelo en la mano. La D-Book, exclamó, levantándose y corriendo hacia ella. Y una multitud la siguió. Todos acudían a ella con sus quejas. Había logrado reunir a una gran multitud a su alrededor. Todas las quejas llenaban el aire mientras todos hablaban al mismo tiempo. Pronto todo empezó con gritos de «Mariquita, encuentra a mi gato» y múltiples variaciones de «No encuentro mis llaves». Algunos parecían hablar en serio. Como el hombre que se quejaba de que su hijo estaba en serios problemas. Al preguntarles más, revelaron que los niños, de hecho, estaban perfectamente bien, pero que se habían golpeado la cabeza o se habían caído por las escaleras, nótese el singular. Incluso un hombre agarraba a un pobre repartidor de pizza por la camisa y afirmaba que deberían arrestarlo por olvidarse de los pepperoni. No puedo creer que tengan que lidiar con esto a diario. Abran paso, gente, abran paso. Una joven de piel morena se abrió paso a empujones entre la multitud. Vestía un traje gris con una placa al cuello. Su cabello castaño y rizado estaba recogido en una coleta, dejando al descubierto un rostro delgado y cálido. Sus grandes ojos color avellana observaban con diversión el espectáculo que tenía ante sí. La D-Book, bienvenida. Soy la inspectora Victoria Françoise Bidocu. Extendió la mano para saludar.
Ladybug estrechó con gusto su mano extendida mientras la miraba. Es un placer conocerte. El inspector sonrió antes de volverse hacia la multitud. Todos seguían hablando. La mujer levantó las manos bruscamente. Uno a la vez, dijo señalando a un anciano, usted primero. He perdido mis llaves y necesito que alguien me abra la puerta de mi casa. Victoria sonrió con sorna, ¿has revisado tus bolsillos? El hombre jadeó y la miró como si hubiera dicho algo escandaloso. Claro que sí, dijo, rebuscando en sus bolsillos, pero se detuvo. Un rubor de vergüenza apareció en su rostro al sacar el manojo de llaves. Victoria señaló a la persona que estaba al lado, mi gato estaba jugando en el jardín y ahora ha desaparecido, explicó el hombre con un resoplido. ¿Revisó el árbol grande de su jardín, señor Jefferson? Jefferson abrió la boca antes de cerrarla y negar con la cabeza. Vaya a revisarlo y, si está allí, llamaremos a los bomberos para que vengan a buscarlo. A continuación, una mujer presentó su queja, mi marido se fue a trabajar hace 3 horas. Y todavía no ha vuelto. La oficial suspiró y negó con la cabeza, señora Rachel, recuerde que su esposo trabaja hasta las 18. Son solo las 15. La señora miró el reloj y abrió la boca con una pequeña, oh. Si no llega a casa a tiempo, entonces, por supuesto, regrese, ¿de acuerdo? Ladybug observó toda la escena con la boca ligeramente torcida por la sorpresa. Esta mujer, vaya que lo tiene todo bajo control. Victoria rodeó con sus brazos a la mujer que lloraba y la condujo hasta su compañera. Le habló con suavidad y con la mayor delicadeza posible. Todo irá bien, señora. Describa a su hijo y explíquele lo sucedido. Le pasó el testigo al hombre y se marcharon. La multitud ya se había dispersado. La inspectora apoyó las manos en la cintura antes de volverse hacia ella. Ahora bien, ¿a qué debo el placer de esta visita inesperada? Ladybug sonrió nerviosamente, estoy aquí por los casos recientes. La sonrisa de Victoria se tornó triste, ya me lo imaginaba, dijo, dándose la vuelta antes de hacerle un gesto para que la siguiera, ven, sígueme. La heroína la siguió. Atravesaron el departamento y llegaron a una gran sala con decenas de escritorios. Todos estaban repletos de papeles y había otros oficiales hablando con las familias. La pared a su izquierda era solo un largo ventanal. Observó a otras personas caminando rápidamente de un lado a otro. Incluso vio a algunas personas siendo escoltadas con las manos esposadas. Victoria se dirigió a un escritorio al fondo de la sala. Estaba junto a otro escritorio. A un lado había una silla pequeña. Sacó su silla giratoria y se sentó. El inspector le indicó la silla que le habían proporcionado. Ladybug se sentó y cruzó las piernas. ¿Qué sabes tú, mariquita? Hasta donde sabe el público, 14 personas han desaparecido recientemente. La más reciente es la del niño Jim Doe Park. Victoria se recostó y tamborileó con los dedos sobre el escritorio de metal. Se denunció la desaparición de Jan cuando no llegó a casa el domingo por la noche. Han pasado 2 días desde entonces y todavía no ha aparecido. Las noticias decían que no había nada que relacionar a los casos, ¿es cierto? La inspectora cerró los ojos y tamborileó con los dedos mientras tarareaba. Desaparecieron todos de noche, en cuestión de un par de días. Es una pista insignificante, pero es lo único que tenemos hasta ahora. ¿Cómo es posible que tanta gente desaparezca tan rápido? Y en tan poco tiempo. ¿Dirige? Apenas. Solo una vincula a algunos, no a todos. Ladybug arqueó una ceja. Algunos informaron haber oído disparos antes. Sin embargo, no hemos encontrado sangre ni cuerpos, todavía. Marinette sintió un vuelco en el estómago al pensarlo. A veces, en las pocas series y películas de detectives que veía, olvidaba que existían personas que cometían semejantes atrocidades. Sus ojos se oscurecieron al recordar su reciente fracaso. No sabía cómo lo había hecho Hawkmoth. Quería saber por qué. ¿Qué le pasaba por la cabeza cuando decidió hacerlo? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Se había vuelto demasiado complaciente con la casi caricaturesca habilidad de sus poderes? ¿Con los suyos? Todo parecía demasiado puro antes de esto. Recordando dónde estaba, se movió en su asiento antes de levantar la vista hacia la agente. La mujer la miraba fijamente con una expresión desconocida.
¿Y las familias? Cerró los ojos y suspiró por la nariz. Están todos expectantes y nerviosos. ¿Y qué hay de la familia Duparc? Se están desgarrando las costuras, dijo ella, mirando por encima del hombro un instante antes de volverse hacia ella. Están aquí hablando con otro agente. La Dubuque se inclinó hacia adelante. ¿Puedo hablar con ellos? Victoria tarareó y asintió. Se levantaron y el inspector la condujo. Llegó a una habitación con otra pared de cristal. Dentro había una larga mesa ovalada con sillas negras alrededor. Sentado de espaldas al cristal, un hombre vestido de negro. Delante de él, una familia de 3. 4, se corrigió. La mujer mayor parecía tan cansada como la había imaginado. Tenía profundas ojeras y el pelo revuelto. Parecía haber estado llorando durante horas. Junto a la madre, estaba sentado, supuso, el padre. Parecía tan demacrado como su esposa. El hombre tenía el ceño fruncido. Sus ojos azules se veían apagados y débiles. Junto a él había otra chica, una adolescente. Tenía unos brillantes ojos azules y el pelo castaño liso. Mantenía la mirada baja y una sombra parecía cernirse sobre ella. Victoria llegó a la puerta de la habitación y la abrió. Llamó suavemente para avisar a la familia. Su expresión era de nuevo triste. La madre alzó la vista, la vio y se quedó sin aliento. Apoyó las manos en la mesa y se incorporó. La Dubuque. Tú. La heroína negó con la cabeza tristemente. La mujer parecía completamente derrotada antes de desplomarse en su asiento. Su esposo la rodeó con un brazo y la abrazó con fuerza. Marinette entró en la habitación y se acercó a la familia en duelo. Se arrodilló y tomó la mano de la madre. No, pero estoy aquí para ayudar. ¿Qué ha pasado?, preguntó sin rodeos. Él, dijo con la voz entrecortada, desviando la mirada hacia abajo. Está bien, respira. Tómate todo el tiempo que necesites. La Dubuque se inclinó y le acarició la espalda para aliviar su dolor. Él, dudó. Se quedó en casa de su amigo Elliot hace un par de noches. Se suponía que íbamos a buscarlo ayer por la mañana. Suspiró con la voz entrecortada. Me llamó para que fuera a buscarlo. Debía ver, se le quebró la voz antes de continuar con voz temblorosa. Le dije que estaría allí en una hora. Luego las cosas se complicaron en el trabajo y no me acordé hasta que llegué a casa y, finalmente rompió a llorar. Es mi culpa que se haya ido. La Dubuque le dio unas palmaditas en la espalda a la mujer antes de abrazarla. No es tu culpa. Eres humana. Está bien. La tranquilizó suavemente mientras la dejaba desahogarse en su hombro y repasaba los detalles. La última vez que se supo de él fue ayer. Necesito hablar con Elliot pronto. Lo encontraré, declaró con valentía. La familia de Jan la miró con los ojos muy abiertos. Se los prometo. Tras hablar con la familia, Victoria le dio la dirección de Elliot antes de ofrecerse a llevarla. Quiso negarse, pero decidió que sería mejor ir acompañada de un inspector que sola. Así que, contenta, iba de copiloto en el coche patrulla. La radio emitía melodías suaves y tranquilas. Era agradable ver el mundo desde abajo, en un coche. Estaba acostumbrada a correr a todas partes o simplemente a ir a toda velocidad. Echó un vistazo a la conductora y vio una pequeña sonrisa en su rostro. Nunca pensé que tendría a la Dubuque en mi coche. Me alegro de que esté delante y no detrás. La Dubuque rió nerviosamente. Oh, jamás volveré allí. Lo juro. Victoria rió, bien, bien. Doblaron una esquina cuando la mujer cambió de tema. Siempre me alegra tener 3 superhéroes tan capaces en nuestra ciudad. La chica sonrió nerviosa y dudó antes de corregirla. 6. Ahora somos 6. Aunque, con suerte, solo serían 5. No quería activar a Alia mientras los exorcistas estuvieran en la ciudad. Yo no consideraría a los otros 3 como héroes. Más bien como alborotadores, dijo el inspector con sinceridad. Tienen buenas intenciones. Son nuevos y aún no se acostumbran del todo al trabajo. Pero son capaces. Recordó cómo Kanda derrotó a Riposte él solo. Y el trabajo en equipo de su grupo, sin ella ni Chad, claro. Los 2 equipos juntos solo causaban un desastre.
tenemos que mejorar eso. Victoria negó con la cabeza. Es que, no confío en ellos. Desde que llegaron, siento que han ocurrido más cosas malas. Ladybug no dijo nada más al respecto. En realidad, no tenía nada que añadir. Ella tampoco confiaba demasiado en ellos. Y con esos métodos. Golpear a la gente, apuñalarla, incluso arrancarle extremidades. Se estremeció al recordarlo. Claro, a veces herían al villano, pero no hasta el punto de dejarle cicatrices o la muerte. Le horrorizaba cómo luchaban para matar y no para desarmar. ¿Acaso no entendían que las víctimas acumatizadas tenían sentimientos? ¿Que también eran humanas? No lo entiendo. ¿Por qué proteges a la Kuma? No, ella simplemente volvió a su forma humana. ¿Acaso son idiotas ciegos? Mi ojo no reacciona a ella. Sí, pero de todas formas no reacciona a estas cosas. Algo le decía que le faltaba una pieza del rompecabezas. Las pistas no tenían sentido. Sugerían que una Kuma podía volver a su forma humana y que un ojo, el de Alan, podía reaccionar a ello. Pero eso solo la confundía aún más. Observaba cómo miraban a todos con desconfianza. ¿Podría ser que el Akuma que conocían fuera diferente? Pero eso, para ella, era imposible. Solo conocía un tipo de Akuma, esas mariposas. Sintió un escalofrío y miró por la ventana. Ahí estaba de nuevo. Esa sensación de que alguien la observaba. La había sentido en su habitación y ahora otra vez allí. Ladybug escudriñó el entorno y divisó dos puntos rojos que brillaban en un callejón oscuro. Parecía que una figura pequeña estaba allí. La miró fijamente y sintió un escalofrío. Sin embargo, el contacto no duró mucho, pues se volvieron. Desaparecieron, pero la sensación persistía. ¿Quién era ese? Se vio obligada a olvidar cuando llegaron a casa de Elliot. Condujeron hasta una casita tranquila. Era de un blanco lechoso con un gran porche. En el porche había una mecedora y un sofá viejo. En la barandilla se veían varias macetas, cada una de un color distinto. Victoria paró el coche y bajaron. La inspectora subió corriendo los escalones, sus tacones resonaban al caminar, y tocó el timbre. Una melodía sonó un instante. Dentro, oyeron el grito de un joven antes de que la puerta se abriera de golpe. En la puerta, estaba un chico bajo, de piel morena. Tenía el pelo corto y rizado, peinado hacia un lado. Llevaba pendientes de aro pequeños, uno en la oreja izquierda y dos en la derecha. Sus ojos, de un color avellana intenso, la miraban con aburrimiento. Debajo del ojo derecho tenía un pequeño lunar. El chico se cruzó de brazos y fulminó con la mirada a la gente antes de que ésta se percatara de su presencia. Su expresión se iluminó considerablemente. Ladybug. Wow, es un honor tenerte aquí. ¿Qué te trae por aquí? Parecía lleno de energía y entusiasmo. Vinimos a preguntar por Jan, bufó Victoria. Su sonrisa se desvaneció y volvió a mirar al oficial. Ya se lo dije. No tengo ni idea de a dónde fue. Ladybug tarareó y asintió. Ya veo. ¿Actuó de forma extraña antes de irse? ¿O mientras estuvo aquí? No. Estaba como siempre. El chico miró a la izquierda y se llevó los dedos a la barbilla. Aunque me estaba contando de una chica que últimamente no deja de mirarlo. No recuerdo su nombre. Ladybug rápidamente memorizó la información. ¿Una chica enamorada, tal vez? Preguntó el inspector. O un acosador, sugirió con brusquedad. Victoria asintió con un murmullo. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó el inspector. Chasqueó los dedos un par de veces. ¿Rubia? No, pelirroja. Va a nuestra escuela. Victoria puso los ojos en blanco. Vaya, eso lo reduce mágicamente, dijo con cara de póker. No es que haya millones de pelirrojos en el College François Dupont, exageró. Elliot resopló, creo que su madre murió recientemente o algo así. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar un nombre. Solo podía pensar en una pelirroja que había perdido recientemente a uno de sus padres, Sabrina. Guardó silencio mientras observaba al inspector y a Elliot rascarse la cabeza, perplejos. No estaba bien ocultar información a las autoridades,
pero tenía un mal presentimiento sobre la chica afligida. Algo en ella le resultaba extraño. Era la primera vez que sentía esto por la pelirroja. Siempre la había conocido como la secuaz de Choe, una pequeña subordinada que la seguía a todas partes. Pero ahora no podía explicarlo. ¿Quizás era culpa? ¿Ha terminado el interrogatorio, agente?, preguntó con voz monótona. Victoria asintió, sí. Nos vamos. Se dio la vuelta y Ladybug estaba a punto de seguirla. Oh, Ladybug. Tú también no tienes que irte. ¿Por qué no te quedas y? Lo interrumpió un fuerte grito. Parecía el de una mujer mayor. Elliot. No encuentro el mando a distancia. Le tembló un ojo y suspiró. Se giró y gritó, está justo delante de ti, abuela. Ladybug soltó una risita. No lo encuentro. Suspiró y volvió a mirarla. Parece que te necesitan, dijo entre risitas. Hasta luego, Elliot. Él asintió con tristeza. Elliot. Se oyó otro grito antes de que él, enfurecido, cerrara la puerta de golpe. Solo oyeron que gritaba que el control remoto estaba justo frente a ella. Ladybug sonrió y se alejó de la casa. Solo duró un segundo antes de que frunciera el ceño. Repasó mentalmente la información que había obtenido. No era nada inusual. Nada de eso explicaba la desaparición de Jan. Lo único, extraño, era Sabrina, pero podía atribuirse a que era una chica enamorada. Ladybug se unió a Victoria y se encogió de hombros. Supongo que lo único que queda por hacer es seguir el camino que Jan podría haber seguido para volver a casa, reflexionó. El camino hacia la casa de Jan casi no arrojó resultados. Casi. Fue al toparse con una escena peculiar que hizo que todo valiera la pena. En el camino, encontraron un coche patrulla vacío frente a un callejón. La entrada estaba formada por las esquinas de 2 edificios completamente destruidos. Estaban lo suficientemente separadas como para que 3 personas pudieran caminar cómodamente por el callejón. El suelo de la entrada estaba cubierto de ladrillos rotos y mortero seco, y estaba sellado con cinta amarilla. Los daños parecían indicar que algo enorme se había estrellado contra el callejón. Las esquinas rotas se alineaban casi a la perfección, formando una especie de globo gigante. Extraño. Ladybug sacó su yo-yo y fotografió la irregularidad. Victoria hizo lo mismo. Se miraron antes de cruzar la cinta y adentrarse en el callejón en busca de pistas. Marinette tuvo cuidado de no tropezar con los escombros. Fue allí donde se topó con la siguiente escena extraña. Un gran contenedor de basura tenía agujeros redondos y afilados. La imposibilidad de aquello la dejó perpleja. Parecía como si alguien le hubiera disparado. Tal vez con un cañón. Le tomó una foto antes de acercarse. Arrodillándose frente a él, examinó los grandes agujeros. Dentro había una especie de polvo negro. ¿Qué es?, preguntó el inspector. Ladybug pasó el dedo por el metal. Al retirarlo para mirar el polvo, descubrió que su dedo enguantado estaba manchado de estrellas negras. De repente, los bordes brillaron de color rosa antes de que las estrellas se desvanecieran en un destello de luz rosa. Similar a la luz que la envolvió al transformarse. ¿Qué demonios? Regresó y cruzó otra abertura. Comprobó que había ocurrido lo mismo. Confundida, fotografió el extraño fenómeno. Fuera lo que fuese, a su traje no parecía gustarle demasiado. La heroína cruzó otra abertura para ver solo las estrellas esta vez. Miró a la inspectora y vio que se arrodillaba a su lado y observaba las estrellas. No tengo ni idea de qué es. Victoria tarareó, ¿parece polvo? Pero ningún polvo que yo conozca hace eso. Ladybug asintió. Se pusieron de pie y continuaron su camino. El pavimento estaba lleno de escombros y cinta amarilla. Parecía un campo de batalla. Finalmente, llegó a un callejón sin salida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. La pared se veía peor que el contenedor de basura. Estaba manchada de un color marrón rojizo. Sangre seca, se dio cuenta. Debajo de la mancha de sangre había una pila de ropa con un soporte para cartas amarillo al lado. Frente a ellos había un dispositivo plano, un teléfono celular, con otra letra. Junto al teléfono había una mochila negra también etiquetada.
Arrodillado frente a la mochila estaba un pelirrojo conocido. Detrás de él había dos oficiales descontentos. ¡Ay no! Lavi, exclamó para llamar su atención. Él se puso de pie y la miró. Ella se acercó trotando y se plantó frente a él con el ceño fruncido. Mariquita. ¿Cómo estás? Ella miró a los oficiales y ellos negaron con la cabeza. Lo sentimos, Ladybug. No pudimos hacer que se fuera. Ella suspiró y se volvió hacia él. ¿Qué haces aquí, Lavi? Tarareó y se frotó las manos. Ella notó que llevaba guantes de plástico semitransparentes. Salí a tomar el aire y me encontré con esto. Parece una Kuma en acción, dijo señalando la escena. Se apartó de él y se acercó para inspeccionar. Ladybug se arrodilló ante la escena. Lo primero que examinó fue la pila de ropa. La camisa estaba muy gastada y manchada. La levantó y descubrió un gran agujero que coincidía perfectamente con uno en la pared. El estampado de la camisa consistía en grandes estrellas negras. Estaba manchada con la sangre de la pobre víctima. Apartándolas, subió los pantalones y vio que la cintura y la parte trasera estaban manchadas con las mismas estrellas negras. Había supuesto que el estampado era el mismo que el de la camisa, pero en los pantalones se veía completamente extraño. Debajo había un montón del mismo polvo. Esta vez era una gran cantidad. Extraño. Dejó la ropa a un lado y sacó su yo-yo. Tomó algunas fotos de la escena. Sin que ella lo supiera, Victoria había seguido su ejemplo. Se había inclinado y estaba a punto de tocar el extraño polvo cuando Lavi la agarró de la muñeca, aún vestida. Al oír el fuerte jadeo, Ladybug giró la cabeza bruscamente para mirar. No tocaría eso sin guantes, señorita. Vio cómo Victoria lo fulminaba con la mirada. El inspector le agarró la muñeca y se la arrebató. Luego lo empujó y lo estrelló contra la pared contigua. Le inmovilizó los brazos y lo presionó contra el ladrillo. Manos fuera, amigo. Oye, oye, oye. No hace falta que te pongas así. Solo intentaba advertirte, estiró el cuello para mirar a la heroína. ¿Quién es esta mujer, bicho? Victoria respondió por sí misma. Inspectora Victoria. Otro inspector, le oyó murmurar, comprendiendo. Bueno, señorita. Solo estaba ayudando. El inspector sonrió con sorna, no lo sé. Creo que esto podría considerarse agresión a un agente. Ladybug suspiró. Inspectora, dijo la mujer, mirándola. Déjelo ir. Es, relativamente inofensivo. Comparado con Kanda y Alan, Lavi solo había estrellado una Kuma contra una pared y usado serpientes de fuego para quemar a otro. Aunque no del todo. Comparado con los demás, su mayor defecto era que resultaba extremadamente molesto. La oficial resopló y fulminó con la mirada a Lavi. Ella lo dejó ir antes de arrebatarle algo de la cintura. Voy a confiscar esto, dijo mirando su botín y arqueando una ceja con confusión. ¿Un martillito? Lavi hizo un puchero y se frotó las manos enguantadas. Parecía que intentaba evitar tocar las partes que realmente le dolían, como las muñecas y el antebrazo. Por cierto, necesito ese martillo. Me ayuda a llegar a casa. Ella se burló, ¿en serio? Él asintió. Sí, es una, llave de mi puerta. Mentiroso. Era el mismo martillo que había transformado en su arma. Ella no tenía ni idea de cómo. Sospechaba que era una versión mejorada del bastón de Chat Noir. Entonces me lo quedo sin duda, dijo, guardándolo en el bolsillo trasero y dándose la vuelta. Lavi suspiró y Ladybug no pudo evitar reírse. Acto seguido, Ladybug se dirigió a la mochila negra. Estaba a punto de abrirla cuando sus ojos se posaron en una etiqueta de cuero marrón en la cremallera. La tomó y le dio la vuelta. Jane Doe Park estaba bordado. En un instante, soltó la etiqueta y se puso de pie. Retrocediendo, jadeó y volvió a observar la escena. No, no, no. Sus ojos se clavaron en la ropa ensangrentada y la pared. El corazón le latía con fuerza. No quería creerlo. Esa ropa, la bolsa, el teléfono, la sangre. No podía ser suyo. Pero las pruebas contaban otra historia.
Con manos temblorosas, extendió la mano y deslizó el dedo hacia arriba. La adolescente dudó antes de encenderlo. Lo que vio fue una selfie de Jan y Elliot. Jadeó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Se tapó la boca con la mano y retrocedió tambaleándose. El shock casi la hizo soltar el teléfono. Casi. Con la vista nublada por las lágrimas, apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué pasa, Ladybug? Victoria se levantó y miró la pantalla. Jadeó antes de que su expresión se ensombreciera. Creo que encontramos a Jan. No puede ser. Ladybug miró la ropa ensangrentada con remordimiento. Espera, no hay cuerpo, seguro que está bien. Intentó razonar. Sí, no hay cadáver. Eso significa que está bien, ¿no? Victoria se volvió hacia los agentes y ordenó, necesito un equipo forense aquí ahora mismo. Lavi le puso una mano en el hombro en señal de apoyo silencioso. Poco a poco, la realidad se fue haciendo presente, Jan estaba muerto. Algo lo había matado. Negó con la cabeza, reprimiendo la verdad que tenía delante. No. Eso no era posible. La ausencia de un cadáver significaba que seguía vivo. Ladybug contempló las manchas de sangre. Herido, pero vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó mirando al inspector. La mujer se volvió hacia ella con el ceño fruncido, esperamos a que lleguen los forenses. Mientras tanto, interrogamos a los posibles testigos. Señaló los edificios contiguos. Ladybug los observó y notó que algunas ventanas tenían las luces encendidas. Lo que fuera que hubiera causado aquel desastre, sin duda había hecho mucho ruido. Pero con solo 3 personas y tantos testigos, ¿cómo iban a distinguir las versiones? Necesitamos a alguien que lo haya visto todo. Se dio la vuelta y vio una maceta rota en el suelo. La tierra se había esparcido por todas partes. Un narciso marchito yacía entre el desorden. Su mirada se dirigió hacia una ventana abierta de par en par. Había macetas en el alféizar. Una mujer las miraba con una expresión de temor en los ojos. Sus miradas se cruzaron antes de que ella saliera corriendo. Lavi tarareó, parece que tenemos a nuestro testigo clave. Ella lo miró de reojo antes de volver a mirar la vasija rota. Parece que sí.